Es clara la importancia que la transparencia tiene desde la perspectiva del ámbito público y específicamente cuando hablamos de transparencia fiscal ya nos vienen estos términos a la mente: intercambio de información, las calificaciones e incluso los delitos fiscales. Queremos entonces iniciar conceptualizando un poco, y para eso pienso que nos puede ayudar el licenciado Polanco, el licenciado Marcos Polanco, indicándonos la importancia del concepto que la transparencia también incluya lo que es la transparencia fiscal. Sí, buenos días a todos, buenos días al tribunal por esta invitación que nos hicieron. En efecto, el término de transparencia fiscal que ha cobrado, digamos que una importancia, una notoriedad a la que antes pues probablemente no se le daba la categoría que tiene hoy, podríamos decir que tiene dos vertientes, cada una con su importancia, cada una con sus elementos que la distinguen y que obviamente van a redundar en un objetivo que puede ser común o que puede tener objetivos comunes. Uno, cuando hablamos de transparencia fiscal, podemos estar hablando inicialmente en un plano nacional. Transparencia fiscal, conversaba que por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional tiene una connotación un tanto distinta y está dirigida y sustentada sobre pilares distintas de la transparencia fiscal de la que, por otra vertiente, propugnan organizaciones como la OCDE o el Foro Global. Inicialmente para el Fondo Monetario Internacional, que incluso posee un código de transparencia fiscal, esto tiene un objetivo de darle elementos o insumos a los estados para que puedan conocer el estado de sus finanzas públicas, para que puedan hacer pronósticos, para que puedan gestionar el riesgo y para que puedan gestionar los ingresos, que son los que al final se traducen en los servicios que recibe la población. Pero desde un punto de vista ya, digamos, que traspasa el tema de nuestras fronteras, está la transparencia fiscal, que es la que como decía, propugnan o que busca lograrse con todos los instrumentos de cooperación que existen hoy día y que han sido promovidos por organizaciones como decía, los países de la OCDE y el Foro Global. En ellos el objetivo distinto está en potenciar el intercambio de información en materia fiscal y que los estados puedan beneficiarse de lo que ese intercambio o esos mecanismos que existen o que han sido elaborados para intercambiar información pueda traerle a sus finanzas públicas. De esa manera, obviamente estamos hablando de una dimensión que va a llevar al país a asumir, o ha llevado al país a asumir algunos compromisos con el objetivo de ser parte de ese grupo de países que participa del intercambio activo de información a través de los mecanismos que a bien haya querido adoptar. Claro, pasamos de país, región y la perspectiva entonces a nivel global. Exactamente. Muy bien. Licenciada González, siguiendo esa línea, ¿cuáles serían los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal a los que Panamá se ha comprometido a cumplir? Buenos días, gracias por la invitación a este distinguido panel. En materia de transparencia fiscal, pues como todos sabemos, y es un tema redundante últimamente, el tema de los estándares y a lo que Panamá se ha comprometido. Tenemos los estándares, obviamente, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE, que básicamente trata sobre el intercambio de información con fines fiscales, con dos vertientes, ¿no? Como sabemos, el a previo requerimiento y el intercambio automático. Tenemos también el Plan de Acción BEPS, que Panamá forma parte del marco inclusivo para BEPS. Y respecto a esto, pues existen 15 acciones desarrolladas dentro del plan de acción, de las cuales 4 de estas acciones son estándares mínimos que nuestro país debe cumplir para estar entonces conforme internacionalmente. De estas 15 acciones, 4 son la acción 5, que trata de las acciones fiscales perniciosas, la acción 6,
que trata sobre el abuso de los tratados tributarios, la prevención del abuso de los tratados tributarios. La 13, que tiene que ver más bien con los documentos de precio de transferencia y el reporte país por país. Y la 14, que tiene que ver con el procedimiento de mutuo acuerdo. Estas acciones, el país se ha comprometido mínimamente a adoptar estas 4 acciones para cumplir entonces con los estándares internacionales. Por otra parte, tenemos el Grupo de Acción Financiera, de la cual también Panamá pues, es una jurisdicción que se ha comprometido a llevar a cabo las 40 recomendaciones de este grupo. Como bien todos sabemos, pues, se abordó un plan de acción para atender este tema de las 40 recomendaciones y estamos muy positivos, pues, la razón por la cual la directora Isabel Vecchio no se encuentra presente es porque está en misión ahora mismo atendiendo la plenaria, donde se esperan resultados pues, positivos esta semana. Estamos confiados en que se ha cumplido en su cabalidad el plan de acción y estamos confiados en ese Precisamente en ese esa línea, ¿cómo estamos hoy día? ¿Cómo está Panamá frente al cumplimiento de esos estándares? Bueno, en cuanto a la acción, las acciones que teníamos que cumplir de Gafi, ya se atendieron las 3 últimas recomendaciones que teníamos pendientes. Creo que mis compañeros también podrían abordar un poco más el tema, pero sí, estamos positivos porque confiamos en que en la última visita en sitio, en el mes de septiembre, pues pudimos comprobar un robustecimiento en cuanto a nuestras instituciones, la sostenibilidad de las acciones que habíamos emprendido desde que abordamos el plan de acción y esperamos entonces un resultado positivo y que finalmente pues podamos salir de las mencionadas listas. Y bueno, por último y no menos importante, pues el tema de la Unión Europea, puesto que a pesar de que no tengamos definitivamente no pertenezcamos o tal, ellos se encargan pues de dictar estos lineamientos a sus jurisdicciones pertenecientes y definitivamente pues que allí ellos emiten algunos listados. Panamá ahora mismo pues también se encuentra en 2 listados que la Unión Europea hace parte y que ellos también pues velan por la transparencia fiscal, la equidad, pues, y también toman en referencia algunas otras calificaciones pues, de otros organismos supervisores en cuanto a transparencia. Entonces debemos estar anuentes de que Panamá tiene muchos compromisos internacionales que atender y que estamos en camino a poder pues, cumplir cada uno de ellos. Gracias, licenciada. La licenciada mencionó los tipos de intercambio de información, pero pienso que el licenciado Barciela nos puede andar un poquito más en ese tema. Sí, con mucho gusto. Buenos días a todos. Hablando un poquito de los tipos de intercambio, básicamente existen 3 modalidades de intercambio fiscal internacional. El primero, que fue el primer estándar desarrollado por el Foro Global, es el de intercambio a requerimiento de información. Ese es un intercambio el cual se hace a través de solicitudes específicas sobre contribuyentes específicos y todas esas solicitudes que se hacen entre países tienen que cumplir requisitos que son acordados dentro del estándar y que han sido acordados por los países en el Foro Global para que las podamos aceptar y tramitar. Por ejemplo, y aquí desmitificando un poco cosas que se escuchan por ahí, mucha gente dice, no, lo que pasa es que nos piden información como porque quieren pedirla. No, o sea, cuando una jurisdicción te pide información es porque ella tiene que garantizarte que ha agotado todos los medios posibles internamente para conseguirla y obviamente entonces tiene que ir a buscar ayuda con su par para lograr la información, por ejemplo. Igualmente hay digamos, elementos que deben ser cumplidos para que la solicitud pueda ser tramitada, por ejemplo, que venga por la autoridad competente correcta. El intercambio de información tiene que entenderse como una comunicación confidencial entre autoridades competentes de un país. Y cuando digo autoridades competentes, a veces también hay un temita, se piensa mucho en Ministerio Público como autoridad competente o su superintendencia. No, es una autoridad competente designada, que muchas veces por los convenios firmados por Panamá es el Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, delega en el Ministerio de Economía y Finanzas, y este delega al Director General de Ingresos,
y actualmente hay una resolución en la cual esa función de autoridad competente se delega al director general de ingresos y al jefe de intercambio de información indistintamente. Y muy importante también, y es el tema en el que yo me he ido moviendo en estos últimos años, es el tema de garantizar la confidencialidad de la información. Ese es un pilar básico porque es el que le da la confianza a un par de poderte entregar la información, porque y ojo, por eso nos evalúan y nos califican. Y de hecho actualmente Panamá está en el medio de una evaluación de confidencialidad y salvaguarda de datos, porque si tú no le das esa confianza al par de que esa información que él te va a dar puedes cuidarla, respaldarla y utilizarla solamente para los términos que establece el convenio, él no te la va a querer dar y te puede hasta denunciar ante el Foro Global. Guardar ese balance entre transparencia y confidencialidad de la información. El otro estándar es el intercambio automático. Como bien dijo Yasmín, hay varias acciones y varios elementos que está tratando el Foro Global desde el área de BEPS, desde el área del Foro Global del intercambio de información como estándar, que tienen modalidades de intercambio automático. El intercambio automático, y como bueno, creo que aquí el tema es hacer docencia, qué bueno que me gusta esta plataforma para poder hacer docencia. Muchas veces la gente piensa que es intercambio automático porque se hace por medios digitales, lo cual no es cierto. Lo que pasa es que el intercambio automático, a diferencia del requerimiento que vimos en antes, no media una solicitud específica. Es un intercambio que nos hacemos todas las jurisdicciones que hemos acordado mediante la firma de un acuerdo multilateral de autoridades competentes a entregarnos la misma información a una fecha. Generalmente esta información es información financiera para fines fiscales. Y en este intercambio automático de información tenemos el que es de la OCDE, que es el Common Reporting Standard, o Sistema Común de Reporte, o Estándar Común de Reporte, como se le conoce. Y ese es multilateral, con todos los países que dentro de la OCDE, dentro del Foro Global, hayan firmado el MAC y hayan firmado el Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes y se haya activado una relación de intercambio porque tengas tu pilar de confidencialidad y salvaguardia de datos aprobado, podemos intercambiar. También tenemos un intercambio que es muy similar, pero es de vía bilateral, que es el que hacemos con Estados Unidos, que es el FATCA, que es el Foreign Account Tax Compliance Act, que básicamente, y no me lo compren mucho, pero el CRS es una extensión de ese FATCA porque se le ha pedido a Estados Unidos que traten de entrar al CRS como jurisdicción participante y ellos dicen, no, yo tengo FATCA. Ustedes entren ahí. Pero yo entiendo, y es una apreciación muy particular mía, es porque al tú aceptar ser participante del CRS tendrías que ser calificado igual que las otras jurisdicciones. Y eso nos lleva a otro debate que creo que no debe entrar aquí, pero yo creo que ellos están salvaguardando de alguna manera su posición. Además ellos dicen, yo creé este estándar, ya tengo mi plataforma y yo lo manejo bilateral con los países, así que no preveo que ellos vayan a pasar a CRS. El otro intercambio automático, como bien dijo Yasmín, es el intercambio de CBC, Country by Country Report, basado en la acción 13 de BEPS, que es un reporte, un intercambio de reportes que ataca directamente a las multinacionales. Y multinacionales muy específicas, que tengan ingresos globales de más de 750 millones de euros. De hecho, se está previendo de que ese reporte va a cobrar algo de importancia ahora con lo del impuesto global, por cuanto es el mismo threshold, como se dice, el mismo umbral, y entonces básicamente ya esa información que ya se está intercambiando en función del CBC también pudiera alimentar un poquito este tema del impuesto global, ¿no? Cuando ya venga lo del pilar A y el pilar 1 y pilar 2, perdón, pilar A y pilar B que se hagan. Y el otro tipo de intercambio, que es un poquito más tricky, porque a veces puede ser automático y a veces puede ser no requerimiento, pero como es en esencia espontáneo, es el intercambio espontáneo de información, el que se conoce como SEOI. Y ese es un intercambio que la verdad no hay mucha normativa como él porque básicamente es compulsivo. Básicamente es un instrumento de cooperación internacional tratado de llevar a su más puro nivel, ¿no? Solamente guardando la confidencialidad de la información y obviamente que sean entre autoridades competentes delegadas en propiedad. Y lo que busca, por ejemplo, es que si una administración tributaria detecta en una fiscalización, en una investigación,
que encuentra información que cree que le puede ser útil a una jurisdicción, ella tenga un mecanismo expedito de podérsela hacer llegar a esa jurisdicción. Ahora bien, esa es en la parte, digamos, espontánea más pura. En cuanto a la acción 5, como mencionó Yasmín de BEPS, que tiene que ver con el tema de regímenes fiscales perniciosos y ese tipo de cosas, se ha impuesto un intercambio automático, espontáneo automático, y digo automático porque tienes que hacerlo apenas lo detectes. Y es el de los tax rulings que se llaman, que algunos lo definen como decisiones vinculantes, otros lo de consultas vinculantes, pero lo que se quiere es que cada vez que una administración tributaria en su trato con un contribuyente llega a un tipo de consulta o decisión de ese tipo, compulsivamente lo pueda intercambiar con las jurisdicciones que considere que son relevantes en base a lo que establezca ese. Así que básicamente esos serían los 3 tipos, ¿no? Si me permites un minuto más, te puedo decir más o menos hacia dónde vamos. Ya se está hablando, de hecho tuvimos una reunión del Foro Global el lunes, donde se está hablando ampliar el scope del CRS para incluir el tema de e-money, por ejemplo. Se está hablando también, estamos desarrollando actualmente, ya está bastante elaborado, un estándar que va a ver con criptoactivos, como veíamos con los colegas de Brasil, para intercambiarnos esa información de criptoactivos. Lo que pasa es que por lo menos actualmente, pensemos en el caso de Panamá, todavía no tenemos ni una legislación formal, ¿no? Entonces, estamos nosotros viendo allá qué está pasando, pero también es como tendríamos que movernos internamente, ¿no? Lo otro que se está hablando también, y eso se ha venido hablando por unos años ya, y de hecho quien más estaba hablando de eso era el Reino Unido, UK, es que se espera que cuando ya haya un número regular de países que tengan ya establecido su registro de beneficiarios finales, se pueda hacer un intercambio automático de esos registros. Eso habrá que discutirlo, sentarse a verlo, pero bueno, para allá va. Y lo último que estuve leyendo ayer con unos colegas de Holanda, que tuvimos una llamada y estábamos conversando, es que se está previendo, y se va a discutir, se va a comenzar a discutir ya en el Foro Global, es el intercambio de información, no lo llaman ni siquiera automático, sino intercambio de información en tiempo real. Que lo que busca es que en un futuro las jurisdicciones puedan interconectar bases de datos. Y que entiendo que ya aduanas, y voy a ser un poquito osado aquí porque no entiendo bien cómo funciona aduanas, pero entiendo que hay algunos sistemas así de aduanas que se alimentan en tiempo real, y básicamente lo que se está llevando es pensando en qué manera los países del Foro Global de la OCDE pudiéramos hacer algo así de tener nuestra base de datos interconectadas y alimentarnos de información en tiempo real, ¿no? Así que para ahí más o menos es que iría la cosa en un futuro. Partiendo de estos temas, fiscal, ¿cómo traspolamos esto entonces al proceso penal para la investigación de delitos fiscales? Muy buenos días a todos. Primero que nada, agradecer al Tribunal Administrativo Tributario por esta posibilidad de compartir en el panel del día de hoy y sobre todo poder vincular la jurisdicción procesal penal en el tema de la transparencia fiscal. Definitivamente tenemos que remontarnos al año 2017, donde nuestro país se introdujo en el proceso de evaluación de riesgo en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Durante este proceso de evaluación, nuestro país pudo determinar como uno de sus riesgos el delito fiscal. Es importante indicar que en ese momento para Panamá el delito fiscal era una cuestión netamente administrativa, que era competencia exclusiva de la Dirección General de Ingresos. En este proceso de evaluación de riesgo da como lugar entonces a una estrategia por parte del país en el cual se establece dentro de esta estrategia la tipificación del delito fiscal como un delito dentro de nuestra jurisdicción penal y a su vez establecer este delito como precedente al blanqueo de capitales. Pero ¿esto por qué surge o cuál es la relevancia del tema del delito fiscal? Tenemos que recordar que nuestro país, además de tener estándares en materia de transparencia fiscal, también tienen estándares en materia de cooperación jurídica internacional en materia penal, dentro de los cuales también ya estaba la tipificación del delito fiscal por parte de otras jurisdicciones, quienes requerían ya sea solicitudes de asistencia legal mutua o peticiones de extradición a la República de Panamá por delitos vinculados con temas fiscales, en los cuales, basándonos en el principio de doble
incriminación, la República de Panamá tenía algunas limitantes para poder brindar este tipo de cooperación, sobre todo en materia de extradición. Es así que en el año 2019, conforme la Ley 70, se tipifica formalmente el delito fiscal. Y en base a esto entonces da la posibilidad de poder iniciar investigaciones locales conforme lo previsto en nuestra normativa interna y cumpliendo los requisitos procedimentales respectivos ante la Dirección General de Ingresos del Tribunal Administrativo Tributario. Pero también es importante indicar que con esa Ley 70 del 2019 se tipifica el delito fiscal como un delito precedente al blanqueo de capitales, específicamente en el artículo 250A. ¿Y esto por qué es tan relevante? Porque el delito fiscal que se investiga en materia de capitales no solamente puede ser un delito fiscal ocurrido dentro de la jurisdicción del Estado panameño, sino que puede tratarse de un delito fiscal ocurrido en el extranjero que se constituya ese delito precedente al blanqueo de capitales ocurrido en Panamá. Así tenemos que indicar que a la fecha tenemos 12 investigaciones que han iniciado por blanqueo de capitales por delitos fiscales ocurridos dentro de otra jurisdicción, pero que el blanqueo de capitales ocurrió en territorio panameño. Esto entonces supone un reto adicional. Tenemos que indicar que el Ministerio Público, por supuesto, hasta el 2019 no era un experto ni tenía todas las herramientas necesarias para investigar el delito fiscal, ya que sabemos no era un delito que estaba dentro del catálogo tipificado en nuestra normativa penal. Es decir, no teníamos auxiliares de la Dirección de Investigación Judicial, no teníamos peritos expertos en materia de delitos fiscales, y esto entonces supuso que el Ministerio Público tuviera que desarrollar toda una estrategia tendiente a enfrentar este nuevo reto en el que nos encontrábamos. Así, en base a esto, lo primero que surge en esta iniciativa es especializar una fiscalía determinada para investigar este tipo de delitos. Es así que se configura la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada para investigar de manera exclusiva este tipo de delitos. ¿Esto qué nos permite? Primero, el profundizar y tener personal especializado para su investigación, el poder enfocar la capacitación, las herramientas tecnológicas y los demás recursos en un solo despacho. Además de ello, hacemos todo un engranaje, una estructura por medio de la elaboración de un protocolo para la investigación del delito fiscal, profundizando entonces en la realización de pasantías, y un aspecto muy relevante es la coordinación interinstitucional. Y es así que se crea un equipo multidisciplinar especializado en materia de delitos fiscales y blanqueo de capitales, integrado por la Dirección General de Ingresos, por la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio Público y recientemente, a partir de este año, también por la Dirección de Investigación Judicial del Ministerio de Seguridad Pública. Esto entonces nos ayuda a enfrentar esos nuevos retos que presenta entonces la República de Panamá en cuanto a la transparencia fiscal, pero sobre todo su vinculación con la parte penal, ya que un aspecto muy relevante que indicaba en el tema de intercambio de información, y es uno de los retos que también se está presentando hoy en día, es la facultad y la posibilidad que puedan tener las autoridades competentes, que bien señalaba el director, el funcionario de la Dirección General de Ingresos, de que esa información que se intercambia fiscalmente pueda ser compartida posteriormente con la autorización del Estado que la comparte para temas de jurisdicción penal. Es uno de los retos que se mantiene en la actualidad en los estándares internacionales, en las discusiones, se sigue manteniendo ese estándar, ese reto que tengan todas las jurisdicciones para también poder compartir y utilizar esa información dentro ya de los procesos penales que adelantan cada uno de los estados. Licenciado, ¿ya ha habido un impacto en la represión y en la prevención en delitos de blanqueo de capitales desde la perspectiva de la transparencia fiscal? Definitivamente. Yo siempre he dicho que Panamá tiene un antes y un después en este tema. Los avances, tanto en materia de cumplimiento técnico como en efectividad del Estado panameño, son tangibles. Prueba de ello es que tenemos un sistema que en todas sus estructuras está funcionando, el aspecto preventivo y el aspecto represivo. Es común que en las mesas interinstitucionales se puedan observar informes de inteligencia financiera que son elaborados por la UAF, producto de reportes de operación sospechosa que hacen los sujetos obligados, ya sea no financieros o los financieros, los cuales entonces son compartidos directamente al Ministerio Público si se trata de un delito de blanqueo de capitales
con delito precedente fiscal ocurrido en el extranjero o compartidos a la Dirección General de Ingresos de forma directa si hablamos de un delito fiscal ocurrido dentro del territorio nacional. Y esto entonces ya lo empezamos a ver en la práctica. El Ministerio Público actualmente tiene aprendidos por caso de blanqueo de capitales relacionados con delitos fiscales más de 2 millones de balboas. Incluso ya tenemos una condena con comiso contra una persona natural y una persona jurídica por una pena accesoria de comiso de 450,000 balboas. Así que vemos que nuestro sistema es efectivo y que nuestro país está preparado para enfrentarlo. Gracias, fiscal. Otro aspecto que también nos genera ansiedad, quizás a la población en general y a las instituciones, es el tema de las calificaciones o las evaluaciones. Allí queríamos consultarle, licenciado Barciela, ¿cuáles serían los elementos principales que impactan en la calificación sobre transparencia e intercambio de información? Bueno, para tener un pantallazo antes de entrar en cuáles son los elementos puntuales, el estándar de intercambio de información califica las jurisdicciones en 10 elementos, porque el intercambio de información en el estándar tiene que verse como un triángulo, y son los 3 elementos pilares básicos del intercambio. Primero, tiene que existir la información. Si existe esa información, la autoridad competente tiene que poder acceder a esa información. Y si existe y la puede acceder, entonces la puede intercambiar. Entonces, básicamente, a todas las jurisdicciones se nos califica en nuestras evaluaciones en 10 elementos que van de la 1 a la 3, que tiene que ver con la existencia de la información, de los 3 tipos de información relevante en el estándar, y esto es muy importante. Hay 3 tipos de información relevante. Cuando digo relevante, son por los que nos califican. Información de propiedad o beneficiario final, que es el elemento A1, el elemento A2, que es información de registros contables, y el A3, que es información bancaria. Las jurisdicciones a veces nos pedimos otro tipo de información como movimientos migratorios o cuánto ha pagado de impuestos o como si está pasizado o lo que sea. Eso en verdad no nos miden por eso, porque esa es cooperación, digamos, que va un poquito más allá. El estándar prevé esos 3 pilares fundamentales o esas 3 piezas fundamentales y por eso se los califica. Entonces, del B1 y B2, ahí van 2 elementos principales, que es el acceso de la autoridad competente a la información y las salvaguardas del contribuyente, por ejemplo, en cuanto a esas peticiones de información. Y ahí viene la parte C, que son 5 elementos que se evalúan en la parte C, que principalmente es el intercambio de información en la práctica entre jurisdicciones. Y ahí se nos mide, por ejemplo, el C1, si tenemos la normativa y el marco legal internacional, el C2, que si tenemos la red de convenios, el C3 si tenemos la confidencialidad, el C4 otra vez se nos revisa el trato que se le da al contribuyente en la práctica al pedirles información. Arriba en el VERA si lo tienes en la normativa, acá abajo en la práctica. Y el C5, que es el que impacta el intercambio en la práctica, entendiendo por la calidad y que el intercambio sea oportuno. ¿Por qué quería hacer ese pantallazo? Porque tomando en cuenta ese chart en el cual nos evalúan, y voy a ir en el tiempo para que podamos viendo, las primeras calificaciones de Panamá teníamos definido deficientemente 3 elementos, es decir, la calificación puede ser non-compliant, que no cumples, partially compliant, que cumples parcialmente, largely compliant, que eres mayormente cumplidor, como se traduce, o que seas compliant. Y básicamente el A1 y el A2 eran non-compliant. O sea, era un tema que no podíamos, y no era un tema ni siquiera porque no podíamos acceder, porque esto también impacta en el B, pero era que no existía la información de beneficiario final ni de registro contable. ¿Por qué? Cuando Panamá entra al Foro Global, básicamente la única ley que teníamos en el 2011 que se hizo fue la ley de Conoce tu Cliente, febrero del 2011. Y esa ley hablaba mucho de propiedad legal y muy someramente, todavía no teníamos una ley de Gafi, por ejemplo, que salió en el 2015, por ejemplo. Entonces, básicamente, anti-money laundering, AML, que se le conoce. Entonces, básicamente, se hablaba de
y de poder identificar a aquel que tuviese el 25% de participación accionaria, pero no era algo tan definido al llamar, este es el beneficiario final. Entonces, ahí ya estábamos deficientes. Y en los registros contables teníamos el tema del artículo 73 del Código de Comercio. El Código de Comercio en su artículo 73 decía que todas aquellas compañías o sociedades incorporadas en Panamá que no tuvieran operaciones que surtieran efectos dentro del territorio de Panamá no estaban obligadas a llevar registro contable. Entonces ya tenías todo ese scope de sociedades que estaban afuera que no estaban obligadas ni siquiera a tener registro contable. Entonces éramos deficientes, éramos non-compliant. Obviamente no puedes acceder a lo que no existe y no puedes intercambiar lo que no puedes acceder, si ves la cadena. Actualmente, ¿cómo estamos? Como nos hemos ido moviendo, y bueno, ya tenemos el registro de beneficiarios finales que tendremos que ver en la práctica cómo vamos a interactuar con él. Prevemos que debe ser una herramienta que nos ayude. Actualmente en el A1 ya somos parcialmente cumplidores, porque la normativa obligó de alguna manera a la existencia de la información, sobre todo primero la ley anti-money laundering, la AML, ahora tenemos el registro. Lo que pasa es que generalmente para que esas calificaciones tengan un impacto en la práctica tiene que pasar un tiempo, porque actualmente, ok, tenemos el registro, pero generalmente se te evalúa por un periodo de tiempo de 3 años para ver cuán efectivo ha sido, así que digamos que tendríamos que esperar en nuestra evaluación a ver que se pueda medir en estadística cuán efectivo ha sido el registro, ¿no? Pero actualmente somos partially compliant. En registros contables también actualmente somos parcialmente cumplidor, partially compliant, por la ley 52, que en el 2016 ya creó la obligación de tener esos registros contables. Sin embargo, no ha sido totalmente efectiva, por eso ahora la modificación con la ley 254, a ver cómo nos va. Igualmente tendremos que esperar un tiempo a ver en la práctica cómo nos va. Pero el punto importante es que obviamente ese partially en ese A1 y ese partially en ese A2 te aplican directamente y te impactan tu C5. ¿Por qué? Porque el intercambio entonces no es ni completo, ni es de total calidad, ni es oportuno. Entonces, básicamente, el chart de calificación de Panamá actualmente sería 5 compliance, que van del C1 al C4, 2 largely compliant, que es la información bancaria y el access a las salvaguardias del contribuyente. Con la información bancaria, la verdad, básicamente no hemos tenido problemas desde el inicio, y ahí sí podemos tumbar una gran falacia esta del secreto bancario. Los bancos nunca hemos tenido información, la información la hemos podido dar. Y en largely éramos compliant, de hecho, y en la última evaluación bajamos a largely por un tema de identificación de beneficiario final en un caso muy específico del cual ya se está trabajando. Pero entonces, si ven el chart, tenemos 5 compliance, 2 largely compliant, pero esos 3 partially son los que nos hacen que tengamos una cualificación overall de partially compliant o parcialmente cumplidor. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Mejorando beneficiario final, mejorando registros contables, también vamos a mejorar hacia 5 y podemos pensar de repente en llegar a un largely compliant. Pausa y esa se queda también para las conclusiones, pensaría. Licenciado Polanco, tener una buena calificación o tener un alto nivel de transparencia, ¿qué valor le agrega, transparencia fiscal, qué valor le agrega entonces al país o incluso a la ciudadanía en general? Bueno, llevándolo a ese plano, el tema de transparencia fiscal, estamos, y si lo entendemos en términos de lo que signifique al ciudadano de a pie, es que un Estado podría tener muchos mejores ingresos de los que usualmente recauda. Es decir, uno de los objetivos del intercambio de información es precisamente cerrar la brecha fiscal que se da entre lo que yo efectivamente recaudo versus lo que yo debería estar recaudando. Hay una estadística sobre ello. El Foro Global, la OCDE dice que en 15 países de Latinoamérica los ingresos fiscales rondan el 20.7%, ¿no?, de sus ingresos, mientras que el promedio de los países de la OCDE es el 34.1%. Es decir, estamos bastante lejos todavía de ello, y ello tiene un impacto si lo llevamos a un plano, digamos, de lo que significa para nosotros como país. Estamos hablando de
de potenciar nuestra recaudación y potenciar obviamente la capacidad que tiene el Estado de dar respuesta en muchos ámbitos, no solamente en los que estamos discutiendo, es decir, dándole capacidades a la DGI, potenciando la actividad, potenciando y dándole recursos al Ministerio Público y demás, porque sería uno de los elementos con los que el Estado puede dar respuesta a aquello que está llamado, que es poder resolver las necesidades básicas de un ciudadano. Y esto tendría que verse, digamos, a una escala un poco más amplia, porque precisamente la transparencia fiscal, si lo medimos desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que signifique para Panamá, podemos pensar, bueno, nuestro sistema que es de renta territorial, probablemente yo no tenga tanto interés en recibir información, todo lo contrario, pero sí puede darse, obviamente sí tiene que potenciarse, porque probablemente tengamos casos donde se erosione la base fiscal, la base imponible, donde se transfieran beneficios y que se trate de ocultar a la autoridad fiscal panameña, y obviamente eso tiene un impacto en el fisco panameño. Entonces, obviamente que el tema de transparencia fiscal, y siempre planteado, y yo creo que es el objetivo que buscan todas las normativas que Panamá ha ido suscribiendo, o que hemos ido suscribiendo porque los países de la OECD nos han ido empujando hacia ello, precisamente es la de ir, digamos, derribando esos muros que probablemente nos hagan imposible acceder a información. Como decía el licenciado, o sea, primero tiene que existir información, tengo que tener la capacidad de poder compartirla, y yo creo que en ese sentido Panamá podría beneficiarse de eso. Sin embargo, obviamente yo creo que tenemos que también derribar, y creo que el licenciado lo dijo mucho sobre el tema de los mitos que también se han construido sobre el tema, de que esto puede beneficiar a otros, pero no a nosotros. Y obviamente que la conceptualización y la decisión del Estado panameño de ser renta territorial es un elemento que probablemente yo creo que muchos podríamos interpretar hacia dónde van todas estas acciones que Panamá tiene que cumplir. Precisamente es la de buscar que todos los estados puedan tener acceso a información, todos los estados, de forma, digamos, universalizar todos los mecanismos que existen y se han diseñado para poder encontrar o combatir la defraudación fiscal, los flujos financieros ilícitos, etcétera, y los estados puedan tener las herramientas para poder hacer, digamos, dar respuesta a sus ciudadanos. Una perspectiva desde el lado positivo. ¿Qué pasa entonces si tenemos una baja calificación? ¿Cómo nos impacta esto como país? Bueno, lo que hemos visto históricamente, y sé que Yasmín va a poder complementar bastante de lo que yo voy a decir, yo digo puntualmente que hemos visto las bajas calificaciones que hemos tenido, primero que todo, menoscaban la reputación y el prestigio del país, con todo lo que eso conlleva. Implica también que se incluya a Panamá en listas discriminatorias, y eso conlleva una serie de desventajas, digamos, desde el punto de vista financiero, económico, inclusive a veces desde el plano diplomático también. Inclusive esas listas a veces son interpretadas por jurisdicciones o utilizadas por jurisdicciones y organismos específicos, la Unión Europea, por ejemplo, para establecer medidas ya discriminaciones particulares contra X o Y jurisdicción que según ellos no cumplen. Y por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, ¿no? Ya que estamos hablando de eso, de las consecuencias, cuando sale la primera lista, la lista de paraísos fiscales en el año 2000, Panamá le manda su carta de intención al Foro Global en el año 2002. Y en esa carta de intención Panamá decía, bueno, me voy a adherir a los principios del Foro Global, de transparencia y de tratar de intercambiar información con las jurisdicciones, siempre de un principio de equidad entre jurisdicciones, y bueno, manda esa carta. Pero Panamá no se mueve hasta el 2009, que entramos al Foro Global y comenzó esta estrategia de salir de las listas. Porque yo pienso, y yo creo que a veces siendo autocrítico uno tiende a mejorar. A veces el problema es que ponemos el propósito es salir primero de la lista en vez de que tenemos que pensar en ser transparentes, porque al final lo que exige el estándar no es que salga de la lista, es que seas transparente. No sé si me explico, ¿no? Puede sonar lo mismo, pero no es igual.
Porque al final de cuentas te mueves o lo que pasó fue moverse poquito a poquito a qué es lo mínimo que tengo que hacer para salir, pero no era totalmente transparente y sigue siempre teniendo rezagos y rezagos. Además de eso, crea una presión financiera en el país. Me ha tocado verlas de viva voz y tenerla en mi mano cuando sale una calificación de Panamá y de una vez vienen las notas del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento diciendo, señores, su calificación es deficiente, por favor, necesitamos un plan de acción que nos digan qué acciones van a tomar en los próximos X meses, porque si no, entonces se comienzan a cerrar las llaves de financiamiento. Eso no lo ve el ciudadano común, pero nosotros tratamos con eso, y eso es un impacto muy grande en el país, que el ciudadano a veces no lo entiende tampoco. Y yo pienso que el elemento también que nos pone es ese reto después de que, como nos vamos quedando de último y todos los países se van moviendo, entonces queda la lupa sobre Panamá. Y entonces comienza Panamá porque es el que no cumple. Entonces nos pone esa presión de tratar de hacer los cambios más acelerados y con un mayor impacto interno, que si los pudiéramos ir haciendo gradualmente cuando tenemos que hacerlo. Por ejemplo, y esto lo digo a título muy personal, por la experiencia que he tenido desde el año 2012 viendo este tema. El estándar de intercambio de información, y eso yo trato de explicarlo siempre que puedo, porque la gente a veces está equivocada, porque dice, no, pero tal jurisdicción que evade y no la tienen contra ella y nada más es contra Panamá. El estándar no te mide en un porcentaje cuánto tú evades impuestos. El estándar lo que te mide es cuán transparente eres y cuán bien intercambias información. Entonces, pensemos en el caso de Panamá. Habrá jurisdicciones en Europa, pequeñitas, no voy a mencionar nombres, pero saben a quiénes me refiero, que dirán, no, a cada rato salen casos de esta jurisdicción. Sí, pero hoy es que al banco tal de esa jurisdicción le pusieron tantos millones de multa. Es decir, se tomaron acciones contra la evasión o que se pudo encontrar o la defraudación y te aseguro que ese Estado cumplió e intercambió la información. Al final de cuentas, ¿qué quiero decir con esto? Lo que tendríamos que hacer, porque es para minimizar ese impacto, es tratar de cumplir con ser más transparentes. Y esto lo voy a decir a título personal, ojo. Pensemos actualmente año 2023. Y entendamos por transparente ser lo opaco de la opacidad. ¿Cuántas jurisdicciones en el mundo todavía tienen acciones al portador y nominis? Panamá las tiene. Entonces, eso no va en la línea de la transparencia, y ahí era donde quería ir, por ejemplo. Y obviamente no estamos intercambiando información con la calidad y de forma oportuna como la deberíamos hacer por las limitantes que ya mencioné, que estamos trabajando arduamente en tratar de mejorar. Pero obviamente si la visión tiene que ser tratar de ser más transparentes, tratar de intercambiar mejor para entonces minimizar esos retos y esas consecuencias negativas que dije. Exacto, y haciéndole justicia precisamente al nombre del panel, licenciada González, en conclusión, ¿cómo estamos hoy y cuál es nuestro reto como país? Okay. ¿Cómo estamos hoy? Frente a los estándares, como ya habló un poco el licenciado Barcela, ya sabemos cómo estamos en intercambio de información. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que a veces una cosa va hilada con otra. Ese tipo de calificaciones a veces impactan en otros organismos. Entonces, esto es una reacción en cadena, pienso yo. Estoy segura porque así lo estamos viendo en la práctica. Es una reacción en cadena en la cual nosotros tenemos que poner todos de nuestra parte, entender que los estándares son dinámicos. Esto es importante. Así como decía el licenciado Barcela, todos son acciones que van una detrás de otra porque el estándar se va actualizando, se va moviendo y nosotros no podemos quedarnos atrás. Entonces yo creo que ese es el mayor reto que como país yo creo que nosotros estamos teniendo en este momento. El entender que el estándar es dinámico, el entender que nosotros tenemos que actualizarnos en normativa, en la práctica, en la implementación práctica, actualizarnos y aparte de eso,
contratar expertos técnicos de nivel, ayudarnos, porque todo eso redunda en nuestras calificaciones internacionales. Ahora mismo, por ejemplo, con el plan de acción BEPS, nosotros estamos bien, las acciones se están dando, los regímenes especiales se están verificando y actualmente pues nos hacen ese monitoreo anual a algunos de los regímenes de los cuales nosotros nos encontramos bien. Hemos pasado pues bien los foros sin ningún tipo de contratiempo. Estamos próximos a la acción 14, a una revisión simplificada de esta acción y estamos ya pues por temas de sacar las guías normativas en cuanto al procedimiento de mutuo acuerdo que corresponde a la acción 14. En enero tenemos esa revisión simplificada. Entonces hay que ver que todo esto se mueve y tenemos que ir al son, tratando de actualizarnos. Aparte de eso, pues retos hay y bastantes, no solo ahora con el tema de Gafi, del cual esperamos un resultado positivo, sino tratar de sostener todas esas acciones en el tiempo. Yo pienso que a veces ese es el tema, que nos vamos quedando y no podemos sostener todas esas acciones a través del tiempo. Siento que este es un tema importante. Igualmente, robustecer las instituciones. En este caso, pues, me imagino, con el licenciado Barciela, pues, el intercambio de información es algo importante, robustecer el departamento. Yo sé que ya lo han tomado en consideración y están trabajando fuerte con eso, porque hay que mejorar en todos aspectos, y esto no solamente incluye intercambio, BEPS, sino también el tema de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales y todo lo que tiene que ver con el tema que había tocado hace un momento el fiscal Almario. Y pienso también que es la sensibilidad de los sectores. Yo pienso que actualmente hay una sensibilización mayor de lo que antes era respecto al cumplimiento de esos estándares, porque como dijo el licenciado Barcela, hay consecuencias, medidas fiscales, medidas no fiscales. A veces no lo vemos, pero sí se ve, las transacciones financieras aumentan los costos, y eso no lo ve el ciudadano a pie, pero sí nos quejamos, no, que ahora las transacciones financieras me cuesta más esto, que el interés. Esto todos son medidas. Ahora mismo hay medidas porque estamos dentro de una lista de países no cooperadores para fines fiscales, donde está incidiendo la calificación de intercambio de información porque no estamos largely compliant. Entonces, ¿qué tipo de medidas? Holanda tiene ya medidas, ha sacado legislaciones, al igual que Alemania, cosa que directamente nos perjudica. Entonces, esos son retos que nosotros tenemos que asumir como nación y que evidentemente pues tenemos que ir de la mano actualizándonos en todo sentido. Gracias, licenciada. Hemos visto también, nos ha explicado usted, fiscal, cuál es la situación actual que está en la Fiscalía, cuáles son los planes que han tenido para la mejora de ello, pero cuáles serían entonces los retos que tiene desde su perspectiva. Sí, definitivamente siguen existiendo retos en cuanto a la investigación tanto de los delitos fiscales locales como los delitos de blanqueo de capitales con delito fiscal como precedente. Uno de los aspectos muy importantes que bien indicaba la licenciada González en todo este proceso de evaluación y de listas que ha tenido el país con el Grupo de Acción Financiera Internacional es el demostrar la sostenibilidad. Es decir, ya no solamente nos basamos en un cumplimiento técnico, es decir, tengo las normas, tengo las instituciones, sino que yo tengo la capacidad de poder demostrar que esas normas yo las puedo aplicar. Y va muy ligado con lo que decía el compañero Martín de la Dirección General de Ingresos, en cuanto a que al final el Estado tiene que demostrar ser eficiente, efectivo, pero también oportuno. Y eso solamente se puede lograr a través de tener instituciones lo suficientemente robustas con las capacidades operativas para poder llevar adelante estos retos. En ese sentido, como indicamos, el Ministerio Público y las demás instituciones hemos hecho todo un proceso de estructuración orgánica que permita la sostenibilidad de todas estas acciones. Es decir, el Estado panameño en todo este proceso no lo ha hecho
por salir o no salir de una lista gris, sino para al final tener ese aspecto de transparencia. Estamos cada vez en un mundo más globalizado. Para que el país sea competitivo a nivel internacional, se requiere que el país cuente con los estándares que exigen las reglas del juego a nivel internacional. Y eso entonces implica que los estados también tengan esa capacidad para poder contrarrestar organizaciones criminales organizadas, que ahí no solamente hablamos de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, sino que también hablamos de organizaciones criminales que ya también se están dedicando a la comisión de delitos fiscales. Es decir, también tener esa capacidad, y esos son los retos a los que nos estamos enfrentando actualmente, y la capacidad que tienen que tener los estados, como el estado panameño, para poder contrarrestar este tipo de criminalidad. Y tomando en consideración fundamentalmente que esta criminalidad no se contrarresta de forma individual, sino que cada vez más exige que los estados tengamos la capacidad de forma mancomunada de poder enfrentarla. Y esto es a través de esas herramientas, como se hablaba del intercambio fiscal, pero también de las figuras de la cooperación jurídica internacional, y sobre todo cada vez más dispuestos a una cooperación internacional proactiva y no reactiva, es decir, esa transmisión espontánea, es decir, yo he estado consciente de la realidad de las repercusiones que puede tener para tu jurisdicción, te lo entrego voluntariamente para de forma conjunta poder entonces enfrentar esa situación. Es innegable los grandes retos que nos sigue presentando, sobre todo en materia de delito de blanqueo de capitales, su investigación, sobre todo cuando el delito fiscal ocurre en jurisdicciones extranjeras, donde muchas veces las personas involucradas en la comisión del ilícito, como autor o partícipe, no se encuentran dentro de la jurisdicción de la República de Panamá, y tenemos que recurrir a figuras de cooperación internacional, a emisiones de notificaciones rojas, procesos de detención preventiva, procesos de extradición, ante dificultades que todavía sigue presentando los sistemas, como la no extradición de nacionales, o muchas veces estas personas por el gran poder adquisitivo logran entonces ir a jurisdicciones no cooperantes y demás, que cada vez hacen un reto adicional en la investigación de este tipo de delitos. No obstante, creo que estamos en el camino correcto. Como bien decía la licenciada González, un reto adicional es estar en la capacidad real de podernos adecuar a los estándares. En la exposición que estuvimos antes de este panel, hablábamos claramente de los criptoactivos, que es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Nosotros no tenemos todavía regulación, ni en materia preventiva ni regulatoria. Eso es un reto, ya está en los estándares internacionales y va a ser parte de la 5ª ronda de evaluación del GAFI. Igual está ahorita mismo en todo proceso de reestructuración en los estándares internacionales, los temas vinculados a la recuperación de activos, figuras como la extinción de dominio, que próximamente ya van a ser parte del estándar internacional, y son los retos a los cuales tiene que estar adecuado el Estado panameño, es decir, estar consciente de nuestra realidad, porque al final los estándares internacionales tenemos que estar claros que no son estándares que están establecidos de forma global unificada, sino que al final cada país tiene que entender cuál es su riesgo, tiene que entender cuál es su realidad y cuáles son las mejores formas entonces para adecuar ese estándar internacional a la situación concreta que tiene. Así que creo que estamos en buen paso como país. Esperamos, como nos dice la licenciada González, obtener resultados positivos durante esta semana, que sabemos que entonces repercutirán en esa sostenibilidad y en otras listas o estándares internacionales y procesos en los cuales está involucrado el Estado panameño. Y como bien decía, al final no repercutirá directamente en algo que el ciudadano común pueda entender o ver, pero al final sí se va a poder reflejar en la competitividad que tiene la República de Panamá, y al final que esos recursos sean destinados al desarrollo sostenible. Gracias, fiscal. Una de las preguntas del público. ¿La información obtenida por la DGI producto de un intercambio de información puede ser utilizada por el Ministerio Público en alguna investigación penal por algún delito de blanqueo de capitales? Creo que podría contestar alguno. Recuerda que nosotros en la DGI, como autoridad competente para intercambio de información fiscal, debemos respetar ampliamente todos los términos de los convenios. Y nosotros el intercambio que hacemos es enmarcado en los convenios. Perdón, hay un mecanismo que permitiría que esa información pudiera ser usada para blanqueo, pero el estándar mismo y los convenios prevén dos cosas. Primero, tiene que ser permitido en tu normativa, en las de ambas jurisdicciones, es decir, si en la normativa de ambas jurisdicciones
se permite que esa información pudiera ser utilizada para fines distintos como lavado de dinero y pidiéndole autorización a la autoridad competente que dio esa información, si ella da la autorización para que se pueda utilizar, la pudiéramos utilizar. En el caso de Panamá, y aquí sí es la normativa interna, la ley 51 establece que la información intercambiada es solamente de uso exclusivo de la Dirección General de Ingresos. Entonces, ese es un tema que tendría que pensarse en modificar la ley 51 para que permitiera, de alguna manera ordenada y limitada, poder compartir esa información para casos específicos, como por ejemplo blanqueo, con la autorización obviamente de la jurisdicción y obviamente si nuestra normativa lo permitiera. En el caso y este es el Congreso del TAT, en el caso de la esfera del TAT, nosotros recibimos información, por ejemplo, y si esa información pasara a la esfera del TAT, sí pudiera ser utilizada porque es una estructura administrativa legal que se encuentra dentro del ámbito tributario. Entonces el convenio sí prevé que pudiera ser utilizada por el TAT. Pero para efectos de blanqueo sí tendríamos esa limitación legal según la ley 51. Vamos con una última pregunta porque tengo la pantalla en rojo y ya no quiero portarme mal. Bien. A través de la red Egmont UEF podemos acceder a cierta información de inteligencia de Brasil que provoca a otros países. En este contexto, muchas veces necesitamos conocer la estructura social de algunas empresas panameñas. ¿En qué medida impacta el secreto fiscal panameño en esa información? En otras palabras, ¿qué información sería posible obtener? Está dirigida al licenciado García. Y tenemos que entender dos ámbitos y a veces, voy a usar un término muy panameño, a veces metemos todo en el mismo churuco. GAFI, blanqueo de capitales, es un ámbito que tiene sus estándares, tiene su normativa y tiene sus estructuras, y transparencia fiscal, entendiéndola por foro global, tiene sus estructuras, sus transparencias. Entonces, el grupo Egmont se manejan principalmente las unidades de análisis financiero, y ellas son las que intercambian información en base a los requerimientos y la estructura del grupo Egmont. Una autoridad tributaria no puede pedirle información al grupo Egmont. Como el grupo Egmont, al menos directamente una autoridad competente, una autoridad de una administración tributaria, tampoco le pueda pedir información. Ahora bien, en esas áreas de cooperación internacional, estamos en el año 2023, a veces las leyes se pueden, y entonces ya es hilar delgado en la normativa, a ver, bueno, que si la UAF la pide y si la UAF puede pedir aquí, y entonces vas haciendo la cadena, ¿no? Directamente pensar en que UAF pida a DGI como autoridad competente o que la autoridad competente, es más, ni siquiera estamos dentro, no está en el foro global y nosotros no estamos en ECMA, entonces a veces hay que poner las delimitaciones y no es un tema a veces porque se piensa como que es que no se quiere cooperar, no, porque obviamente si yo agarro esa información que me ha dado una jurisdicción y se la paso a la UAF y la UAF la comparte con Egmont y eso trasciende afuera, a Panamá también se le va a calificar mal por eso. Entonces hay que ser muy cuidadoso y de hecho lo digo porque es a donde me he ido moviendo. Actualmente yo soy el que ve todo el tema de confidencialidad y salvaguarda de datos. Es un tema bien delicado porque se nos califica y se nos puede llevar al foro global por un tema de dar información de manera no autorizada, para usar el término más correcto, inclusive una fuga de información, probablemente, ya sea voluntaria o involuntaria. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Yo siempre digo, primero, vamos a ver qué dice la normativa, vamos a ver cómo podemos movernos en la normativa. Lo que sí les puedo decir, y eso sí con propiedad, se han ido haciendo varias iniciativas, y voy a tratar de no extenderme mucho porque sé que estamos contra el reloj. Ya han ido, por lo menos está el Asia Initiative, el África, las iniciativas. Ya América Latina tiene su iniciativa, que es la iniciativa de Punta del Este. De hecho, eso lo firmamos en el 2018 y nos hemos estado manejando. Actualmente la iniciativa, uno de los pilares más importantes que tiene la iniciativa de la Declaración de Punta del Este es el uso extendido de la información. Se está trabajando con países
para ver de qué manera se hacen programas piloto, ya sea para compartirse masiva o puntualmente información para otros fines, para temas de blanqueo. Panamá obviamente está viendo lo que pasa allí, somos participantes, fuimos uno de los primeros signatarios de la declaración, y obviamente estamos analizando, de hecho tenemos mucho contacto con el Foro Global sobre ese tema, pero como les digo, o sea, es un análisis que ya implicaría inclusive cambiar normativa, y bueno, eso a veces no es tan rápido como uno puede pensarlo, ni tan sencillo, exacto. Pero bueno, por ahí iría el asunto, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los panelistas, muy apasionados cada uno con sus temas desde su área, y muchas gracias a todos también por sus preguntas. Licenciado. Sí, premiamos a nuestros panelistas con un fuerte aplauso de agradecimiento.